Vamos de lo inmediato, que es la batalla política, a lo mediato. Y lo mediato en este caso es qué está ocurriendo con la natalidad. Pues que está descendiendo, obviamente, esto no es ningún milagro, pero vamos a conversarlo esta noche con don Alejandro Macarrón, de la Fundación Renacimiento Demográfico. Don Alejandro, ya sabe que le llamamos en estas ocasiones siempre que sale la cifra del descenso de natalidad, pero a ver si a base de insistir conseguimos algo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, como los truenos y Santa Bárbara, ¿no? Eso es. Vamos a poner en situación a nuestros espectadores y enseguida conversamos con usted. La natalidad española se hunde. Nuestro país es el quinto europeo por la cola en nacimientos. En los últimos 10 años, la tasa de fecundidad ha disminuido de 1,37 a 1,19. Entre enero y junio de este año han nacido 159.705 bebés. Pero esto no siempre fue así. En el año 70 la media de hijos por mujer era de 2,8. 2020 marcó un punto de inflexión en la natalidad. Las parejas decidieron los 9 primeros meses del confinamiento no tener hijos. Los nacimientos cayeron un 20%. Tenemos la peor tasa de nacimientos desde 1941, año de la posguerra. Este es el gráfico que retrata el drama. Otros países como Alemania, Hungría o Portugal han aumentado su índice de fertilidad. Con estos datos, ¿cómo pagaremos las pensiones? España necesita niños. Bueno, yo sé que es la pregunta que siempre le hacen, pero bueno, es la primera con la que siempre tenemos que empezar. Es decir, ¿por qué los españoles no queremos tener hijos? Bueno, la mayoría de los españoles quieren tener pocos hijos, luego sigue habiendo gente que sí tiene hijos, ¿no? Estos análisis conviene siempre también separar grupos, ¿no? Porque no todas las sociedades no son homogéneas en absoluto, ¿no? No solo los españoles, pasa en todos los países desarrollados que hay una, digamos, voluntad insuficiente de natalidad para lo que se necesita para que la población se mantenga, ¿no? En todos, ¿eh? Alemania, antes lo habéis citado, se ha citado como que iba hacia mejor. Bueno, Alemania fue el país con menos hijos por mujer durante 40 años de media en el mundo, ¿no? Es decir, que también a veces los países tienen como ciclos, ¿no? Que a veces estás muy bajo, luego mejoras un poco. Realmente, en las sociedades modernas tenemos los valores respecto a las tradicionales y el modo de vida ha cambiado muchísimo y, por desgracia, en este aspecto para mal, ¿no? Las sociedades tradicionales la familia era muy importante, era prácticamente, o la gran mayoría de los casos, era una unión para toda la vida, ¿no? Lo famoso hasta que la muerte nos separe, y se tenían pues la voluntad de tener y la realidad, pues muchos niños, muchos morían antes de llegar a adultos. Era una de las razones por las que se tenían muchos es porque muchos morían, ¿no? Pero bueno, seguían quedando muchos más que ahora, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado? Pues ha cambiado de todo, ¿no? Ha cambiado de la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, ha cambiado la ruptura familiar, que ahora es el divorcio, pues es algo como natural, el no casarse es algo como natural, el aborto, hemos pasado de que el aborto está penalizado y muy mal visto y es un crimen a ser un derecho pagado por el Estado, ¿no? Casi hay muchos médicos que preguntan a una mujer embarazada, un ginecólogos en su primera consulta, si estás segura, simplemente en vez de decir enhorabuena y vamos a ver cómo está esto, ¿estás segura que quieres tener el niño? No solo ginecólogos, padres de la mujer. Y ese tipo de cosas al final tiene un efecto tremendo. También hemos retrasado mucho la edad en que tenemos el primer hijo, ¿no? Ahora, afortunadamente, casi todo el mundo está alfabetizado, está escolarizado. Luego seguimos después de terminado lo que llamamos en España el bachillerato, estudios superiores, sea de universidad o de formación profesional. O sea, la gente empieza a trabajar o a querer trabajar con 20 y tantos años, ¿no? Antes, con 16, 15, 17 eras un adulto prácticamente total, ¿no? Entonces empezarás también antes a tener niños, ¿no? El retraso en la edad de tener el primer hijo y luego sus siguientes tiene mucho impacto, porque hay muchas veces que la mujer hoy día llega tan mayor biológicamente que ya no puede quedarse embarazada, le cuesta mucho, no tiene un hijo como mucho, o es el hombre de la pareja el que aporta la infertilidad, ¿eh? El hombre muchas veces es el hombre, no es la mujer la que aporta la infertilidad a la pareja. Vamos, con que uno de los dos sea infértil, lógicamente ahí no hay embarazo, ¿no? Hay Don una niña. Alejandro, Sí. hemos hablado del caso de Alemania. ¿Puede ser que ese pequeño aumento provenga de lo que comúnmente se conoce inmigración? Sí, eso también influye claramente.
La fecundidad de las alemanas nativas o de toda la vida pues está en 1,3, 1,4 hijos por mujer, que sigue siendo muy bajo, ¿no? Es un poquito más alto que el español actual, pero es bajísimo, es completamente insuficiente. Las inmigrantes aportan, de primera generación, aportan al menos pues casi el 30% de los niños, ¿no? Y piénsese que Alemania y Francia son países que, a diferencia de España, ya tienen lo que llamamos segunda y tercera generación de inmigrantes, ¿no? En el caso de que estén completamente integrados en el paisaje urbano, humano, paisanaje, pues ya no se piensa en ellos como inmigrantes, pero si son comunidades turcas o magrebíes que conservan una cultura muy fuerte, distinta y tienen cierta resistencia a la integración, pues creo que sí sigue teniendo sentido llamarles inmigrantes de segunda generación o de tercera, y que esos aportan un número de niños que ya no salen en las estadísticas, pero lógicamente también son, ¿no? También son un tema importante es el de las pensiones. Siempre surge cuando hablamos de natalidad. ¿Le sale al Estado, digamos, a la estructura supranacional, más barato jugar con la entrada de inmigrantes que fomentar la natalidad? Bueno, depende. Si hablamos, pensamos a corto, medio o largo plazo, ¿no? A largo plazo, en absoluto. En absoluto, porque bueno, los inmigrantes que vienen también querrán una pensión, tendrán derecho a una pensión, ¿no? La inmigración en España y no solo en España, es mayoritariamente poco cualificada, con lo cual, o muy mayoritariamente, con lo cual, pues desempeña empleos que generan poca cotización social, por tanto, cubren una parte muy pequeña de los ingresos de la Seguridad Social. Eso se puede ver con los datos oficiales. Es un porcentaje muy bajo de los ingresos de la Seguridad Social. Y luego, además, con el sistema que tenemos de inmigración y de estado de bienestar, atraemos mucha más de la que necesitamos y se queda mucha más. La prueba es que hay una cantidad de inmigración tremenda en paro y de españoles. La teoría de la inmigración es, cuando tú tengas pleno empleo en tu país, pues lógicamente no vas a dejar puestos de trabajo por cubrir, pues que venga gente de donde puedas reclutarla en el mundo, ¿no? Pero la realidad no es así. Tenemos un paro estructural tremendo de españoles y de inmigrantes, ¿no? Eso cuesta dinero. Es decir, en España no se deja a nadie atrás, no hay pobreza severa, porque el Estado provee unos servicios, prestaciones y da unos subsidios mínimos que, sumado todo ello, pues cuesta un dinerito. Cualquier persona que en España no trabaje, sea español o inmigrante, que esté en edad laboral, cuesta dinero. Claro que cuesta dinero, y en España tenemos millones y siguen viniendo, ¿no? Las cifras de llegadas de inmigrantes en los últimos años en España, pese a que había un paro tremendo, siguen siendo muy abultadas, ¿no? Por tanto, las cuentas no salen en absoluto. Y luego, además, es que esto no va solo de pensiones. De hecho, posiblemente no es lo más importante, ¿no? Una sociedad sin niños y sin jóvenes, pues no es que no tenga pensiones, es que no tiene nada. No va a tener ni consumo, ni actividad, ni inversión, ni pujanza. Eso a nivel económico, pero es que a nivel familiar, a nivel individual, lo que tienes es una sociedad muy solitaria, ¿no? De personas sin hijos, personas, cada vez hay más gente que vive sola. Eso no se puede cubrir con inmigración, ¿no? Yo, si no he tenido hijos, cuando sea viejo, cuando sea mayor y empiece a echar en falta, más allá de la juventud que hoy día en las ciudades en España, pues puedes tener muchas diversiones y tal, ¿no? Puedes viajar mucho por el mundo cuando te apetece, eres muy joven y tal. Pues es que un inmigrante no puede ser el hijo que yo no he tenido, ¿no? No puede ser. No puedo darle, si solo he tenido un hijo, hay muy pocas adopciones internacionales ahora, ¿no? Entonces, si solo he tenido un hijo, yo no puedo importar un inmigrante para que sea el hermano de mi único hijo, ¿no? La soledad de mi único hijo será muy fuerte, porque no tendrá hermanos, ¿no? Y eso está pasando, ¿no? Por tanto, la inmigración tiene su valor, y además hay que agradecer a los que quieren venir aquí y trabajan. Por desgracia, y no es culpa suya, porque ellos, los inmigrantes, los extranjeros, no son los que establecen nuestros sistemas de subsidios, nuestro sistema de derechos ilimitados e incondicionales a percibir prestaciones, que en España ellos hacen muy bien en aprovecharlo, pero eso para España no es nada bueno. España hoy día, que podemos definirla como los españoles de toda la vida y los inmigrantes bien arraigados, que llevan aquí años, están trabajando, son uno más, ¿no? de España. Bueno, pues esos pagan toda esa masa de personas que sigue viniendo y que no necesitamos. Don Alejandro, muchísimas gracias por darnos estas pinceladas. Lo recordamos siempre de vez en cuando, pero es bueno seguir recordándolo. A ver si el Gobierno se anima para hacer unas políticas de incentivación de la natalidad como es debido. Muchas gracias y buenas noches. Por nosotros que no quede, ¿no? Efectivamente. Nosotros, como decía aquel, R que R.
Muchas Bueno, gracias y Antonio buenas Maura, noches. era su lema, ¿no? Por mí que no quede, ¿no? Eso es. Muchas gracias y buenas noches, don Alejandro. Buenas noches. Buenas noches.